¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pierre, soy parte de la organización de este curso de herramientas, de herramientas en inteligencia artificial para estudiantes de medicina. Y pues el día de hoy tenemos el agrado de tener nuestra última ponencia. Y pues para cerrar con broche de oro, en esta ocasión nos acompaña el doctor Claudio Intimaita para el tema de inteligencia artificial en salud. Como tal, el doctor tiene una hoja de vida de ser médico investigador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultor de investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Ha sido pasante de investigación en Lancet Countdown. También ha sido pasante de investigación en la Peruvian American Medical Society y también creador del proyecto de herramientas digitales de investigación en salud. Y pues el día de hoy tenemos, como dije, el honor de tener una ponencia disertada por él. Así que le doy el pase para que pueda empezar su ponencia. Sí, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Agradecer en principio la invitación para poder conversar con ustedes de parte del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Luxor. Bueno, el día de hoy me han pedido que hable justamente sobre este tema, que es en la parte de la inteligencia artificial. Entiendo que es en el margen de todo un curso, así que bueno, voy a tratar de reflexionar un poco sobre estos aspectos y enfocarlos justamente a lo más específico que es el rol un poco que se tiene desde la parte de los médicos y viendo un poco también desde qué funciones se les puede dar desde la parte de investigación. ¿Se logra apreciar mi pantalla? Sí, doctor, se puede apreciar su pantalla. Ok, entonces, cuando hablamos de la parte de las futuras tendencias y el rol de los médicos en la era de la inteligencia artificial, en verdad es una discusión bastante amplia, pero voy a tratar de enfocarlo en algunos aspectos muy específicos. Me imagino que dentro de lo que han visto en el curso, han tenido justamente también una revisión un poco histórica, y si no, también es importante tenerlo en cuenta, de cómo, al menos en estos últimos 50 años, se ha dado todo un desarrollo de lo que es la parte de la inteligencia artificial y también cómo justamente esto más se ha socializado, incluso en épocas más recientes, a través justamente de la difusión de herramientas como ChatGPT, que ha puesto, creo, en más, por así decirlo, más cercana a la discusión sobre el uso de este tipo de recursos dentro de los distintos ámbitos de práctica médica y también de las distintas labores o roles que cumplen los médicos como tal. En este caso, es importante también hacer la diferenciación entre lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning y también Natural Language Processing, que es también una manera en la cual nosotros podemos desarrollar ese tipo de recursos. Porque en general, también una discusión bastante interesante en ese punto, imagino que habrán revisado previamente con alguna de las otras ponencias, es que no es específicamente un tipo de inteligencia lo que tenemos como inteligencia artificial, sino que es más específico orientado hacia el entrenamiento de ciertos algoritmos en particular. De esta manera, todo el rublo que se puede estructurar dentro de las ciencias de la computación como inteligencia artificial trabaja bajo esta lógica. El NBL igualmente es un enfoque dentro de la parte de la inteligencia artificial para enseñarle a un algoritmo o una máquina que trabaje con múltiples algoritmos que pueda entender, interpretar y generar cierto tipo de lenguaje humano, ya que esta es la manera a través de la cual justamente se puede también adquirir el conocimiento. Ahora, eso también tiene sus trabas, porque como sabemos, por ejemplo, ChatGPT funciona muy bien con idioma inglés, pero por ejemplo con idioma español y con otros idiomas también, tiene ciertas complicaciones. Y es ahí también incluso donde ustedes si revisan un poco más, y eso sí es algo que les recomiendo ver, es sobre el impacto que tiene justamente el idioma con respecto a la difusión de conocimiento, van a darse cuenta y por qué justamente es que también la inteligencia artificial, por así decirlo, que tenemos es una inteligencia en fase 2 si es que se queda 1.5 y no es como tal
una inteligencia artificial que pueda aprender por cuenta propia y sí misma, sino que se basa en algoritmos predeterminados para la interpretación justamente de ciertos contenidos que han estado ya predefinidos. Por otro lado, igualmente, el Machine Learning también tiene esta área en la cual nosotros solemos involucrar todos los algoritmos y sistemas para que puedan aprenderse en un tópico específico. No tenemos, así dicho, de ciencia cierta, una inteligencia artificial o un algoritmo o una serie de algoritmos de inteligencia artificial que trabaje con todo lo que se quiera hacer en la parte de investigación o en cualquier área de conocimiento. Tenemos distintos tipos de algoritmos que trabajan con procesamiento del lenguaje y se especializan en algunas áreas y nos ayudan un montón, pero no contamos con uno que haya aprendido todo y que como tal supongan los grandes riesgos de las distopías futuristas que tal vez algunas veces podemos tener. Por otro lado, también el deep learning es un aspecto en el cual nosotros justamente nos enfocamos en que este aprendizaje de los algoritmos se utilice justamente para construir lo que son redes neuronales, que en este caso más que nada hacen referencia a cómo justamente funciona finalmente la estructura en la cual damos una respuesta o vemos un resultado dentro de distintas herramientas como ChatGPT. Por ejemplo, si ustedes prueban ChatGPT o han tenido por ahí algún uso, que me imagino a lo largo de las ponencias habrán como que dado más interés a todo este tipo de herramientas, van a darse cuenta que tiene errores. Por ejemplo, en la parte de investigación a mí me da bastante risa cuando veo que hay gente que se cree el cuento de que con ChatGPT puedes escribirte todo un artículo y le piden, ¿no? Con su mejor prompt, redáctame la introducción de un artículo para esto con referencias, ¿no? Y la clásica, paz, copiar y pegar. Pero ¿cuál es el problema? Que ChatGPT a veces inventa referencias. Y si te pones a revisar, por ejemplo, las referencias que te da o si es que ves ahí el contenido que te ha hecho, te das cuenta de que es también subsecuente a las limitaciones que tienen también las herramientas, porque obviamente un algoritmo entrenado para analizar lenguaje o dar respuestas en este aspecto uno, no va a ser 100% específico y dos, no va a ser tan especializado como para poderte dar información específica de los conocimientos más recientes que se tienen en determinadas áreas del conocimiento. Y pues también por la propia falta de conexión hacia la parte de Internet, es difícil que tenga acceso a literatura y a referencias actualizadas, que sí los tienen en muchos casos algunos especialistas. Ok, entonces, cuando hablamos justamente de, ya hablamos un poquito de la inteligencia artificial, pero cuando hablamos de la parte de las actividades en la profesión médica, es importante considerar qué roles o qué funciones puede tener un médico en general, ya que se suele pensar que solo se puede ejercer medicina desde el área de asistencial, desde la atención a un paciente, y es cierto, es nuestra principal área, si queremos decirlo así, el cuidado de los pacientes, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y por ahí algo de promoción de salud, ¿no? Pero existen diferentes áreas, incluso si ustedes revisan las normativas que regulan la función o la actividad médica, van a darse cuenta que existen distintos justamente rubros en los cuales se detalla también las funciones o los roles que puede tener un médico, incluyendo también otra parte de docencia, en donde justamente se ve más la formación y enseñanza mediante difusión de conocimientos. Pero no se queda necesariamente en esas áreas, sino que también incluso podemos hacer parte de gestión ya específico orientado hacia la administración, coordinación y supervisión del funcionamiento eficiente de servicios de recursos en salud. Y también tenemos un área de investigación, que es principalmente la gestión de las evidencias en salud. Ahora, que un médico como tal se desenvuelva solamente en el área asistencial o se desenvuelva en todas estas áreas, es netamente una decisión personal. No hay como, por así decirlo, una preponderancia sobre una área sobre otra, como a veces se ha intentado discutir incluso graciosamente durante la pandemia. En general es netamente una discusión o es una decisión personal. Por ejemplo, personalmente yo no realizo tanta área asistencial, más que nada mi enfoque es investigación. Por ello siempre hago la aclaración que soy médico investigador, porque es principalmente el área que yo he decidido ejercer. Tal vez en algún futuro me vuelva a unir al área asistencial, pero principalmente ahora mi enfoque es ello. Hay otros también que se dedican netamente a la parte de gestión, de administración, o incluso hay otros también que actualmente veo que se dedican bastante a la docencia.
Es finalmente los roles que uno finalmente decide desempeñar, acorde justamente con lo que se tenga o se sienta más cómodo y también lo que desees desarrollar para sí mismo. En este caso les voy a recomendar también algunos libros, ya que personalmente yo no podría decir que lo sé todo sobre la parte de inteligencia artificial porque no es algo también que haya logrado dominar al pleno, sino es algo que también aprendo bastante durante mi práctica cotidiana y más en el área de investigación, pero sí les puedo comentar algunos contenidos, por ejemplo, este de aquí, que es justamente del cuidado de la salud de la inteligencia artificial. En este libro un poco se habla justamente de todas estas áreas en las cuales podemos ver el progreso, el avance de la ciencia, las oportunidades y los desafíos, específicamente con distintos tópicos en los cuales se avanza o se detalla bastante, en donde se ha visto un avance notable de la inteligencia artificial en medicina. Por ejemplo, la radiología, que se hablaba bastante, ¿no? De que sí, que la inteligencia artificial en algunos años va a reemplazar a los radiólogos porque ya puede leer mejor tomografías o radiografías, pero ahora también vamos a conversar eso y ver que no es tanto así. Igualmente la patología, donde también se intenta utilizar para el diagnóstico la lectura de láminas y demás imágenes. Por otro lado, también en oftalmología y actualmente en estatología también se está planteando algo similar, pero finalmente todo ello tiene una serie de desafíos en cuanto a también cómo se entrenan estos algoritmos, qué tan adecuado, justo va a ser el acceso a estos recursos entre distintas regiones, porque es cierto, podemos tener algoritmos, podemos tener inteligencia artificial y modelos que nos permitan mejorar el diagnóstico de los pacientes en países con altos recursos, pero en Perú, por ejemplo, ¿cuánto va a demorar eso en llegar? También las regulaciones y las responsabilidades que ello va a tener. Y también la confianza y finalmente la eficiencia que tengan estos modelos, así como otros aspectos que ya, bueno, corresponden a las oportunidades de la aplicación de la misma. En este caso, por ejemplo, actualmente se utiliza bastante lo que es la inteligencia artificial para las pruebas de apoyo al diagnóstico. En monitores, sobre todo de insulina, se utiliza bastante para tratar de ver como que el riesgo que tienen al cambiar patrones. Por ejemplo, aquí en Perú no es tan común que los vean, ¿ya? Suele ser más una inversión privada en donde van a poder observar esto, donde, por ejemplo, los pacientes con alguna enfermedad cardíaca, cardiovascular, se les hace una evaluación o monitoreo justamente mediante un electrocardiograma de manera continua en un EKG. Incluso ya se ha logrado determinar a través de análisis continuos de inteligencia artificial cuando hay patrones o variaciones leves, determinar justamente si tiene un alto riesgo de presentar alguna condición o algún evento adverso. Entonces, si es como se puede tratar de prevenir en el tiempo, si es que va a presentar un infarto agudo del miocardio, o si es que, por ejemplo, en el caso de insulina va a presentar algún cuadro de hipoglicemia o algún cuadro de hiperglicemia, que nos permita un poco tratar justamente de abordar mejor esa situación. Y como les digo, tal vez aquí en Perú es un poquito difícil que encuentren eso en todos los ámbitos, pero créanme que sí lo hay. Por ejemplo, en mi área de trabajo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como médico investigador y ahí también trabajamos con lo que son bancos de tumores, en donde, por ejemplo, la idea es también desarrollar algo similar que ya se está utilizando en muchos países en donde el objetivo al final es tratar de evaluar el riesgo que tiene la población para desarrollar distintos tipos de neoplasias. Por ello, incluso en otros países, lo que se aborda ahora con la inteligencia artificial en esos ámbitos es un análisis genético, más allá de simple tamizaje para algunas enfermedades complicadas o catastróficas. Se hace un análisis específico para tratar de evaluar las mutaciones que se tienen a nivel genético y la probabilidad de desarrollo de algunas complicaciones. Entonces, eso también es algo que nos ayuda en cuanto al beneficio de los desenlaces o del estado de salud de los pacientes. También poder incluso ayudar a predecir también el desarrollo de algunas complicaciones, porque lo cierto es que mucho del enfoque que tenemos en el área asistencial es más que nada orientado hacia las patologías, no es tanto orientado a un específico tema de la salud de la población, sino a prevenir desenlaces adversos. Y es justamente ello también algunas condiciones que demarca las formas en las cuales se relaciona en este ámbito. Y esa manera también es la cual nosotros podemos individualizar la medicina para buscar justamente los riesgos que tiene cada paciente para desarrollar alguna condición o complicación y también idealmente reducir costos en salud.
Pero en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el debate con respecto a cómo se implementan estas tecnologías? Más allá de aspectos económicos, el debate es que uno reconocemos que se tiene cierta eficiencia, porque por ejemplo, para la detección de cáncer colorectal, que es una de las patologías también que van a ver en población adulta de manera más frecuente y conforme la población también mundial va envejeciendo, pues es obvio que van a aparecer más casos de este tipo de condiciones. Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, acá vemos? Programas de inteligencia artificial con Python que logran justamente analizar las tomografías y detectar con mayor eficiencia lo que es la presencia de algunas masas o potenciales tumores que puedan relacionarse con cáncer colorectal. Ahora, esto incluso se puede, o se ha intentado comparar, ¿no? Tratar de evaluar justamente modelos de inteligencia artificial, algoritmos, entre lo que es solamente el uso de la inteligencia artificial. Y aquí, por ejemplo, tenemos una curva de desempeño basada en la curva de ROC o curva operadora de receptor, que nos permite principalmente ver hasta qué punto, por así decirlo, se tiene la eficiencia en términos de la sensibilidad y especificidad. Es decir, que este programa o este método pueda detectar a aquellos que tienen la enfermedad, o sea, que verdaderamente están enfermos, y aquellos que no la tienen. Entonces, así es como podemos calcular la sensibilidad y la especificidad y tratar de ver, por así decirlo, el área de desempeño que tiene ese tipo de método, que es solamente el uso de la inteligencia artificial, comparado con lo que es el uso de la inteligencia artificial y los profesionales, en este caso radiólogos, que ayudan justamente a este diagnóstico. En estos casos, lo que podemos ver nosotros es que se potencia bastante el trabajo cuando se desarrolla por así decirlo, un algoritmo que puede servir como ayuda al diagnóstico, en estos casos con los profesionales entrenados, porque también es importante no negar la experiencia. Es cierto que los modelos de inteligencia artificial progresivamente van aprendiendo más, tienen más formas finalmente de mejorar su estructura y poder determinar o detectar algunos diagnósticos de manera más precisa, pero la experiencia finalmente que forma un especialista también es algo mucho más amplio que no se puede directamente sistematizar en un algoritmo. Y es por ello también que actualmente, más que un reemplazo de los profesionales, lo que se hace es justamente un apoyo y destinamiento hacia otras actividades, que es también lo que vamos a conversar un poco más adelante. Por ejemplo, ¿dónde entra el debate ético? Porque es cierto, por ejemplo, en la parte de apoyo al diagnóstico no hay tanto debate ético en cuanto a si se utiliza o no, porque finalmente es un apoyo para los profesionales, aunque algunos también son ciertamente reticentes al uso de este tipo de herramientas. Pero aunque la inteligencia artificial tiene estos usos más prácticos, existe también usos en aspectos más específicos, como por ejemplo el diagnóstico de la depresión. Por ejemplo, en este libro también se discute bastante eso en todo un capítulo que les recomiendo lo puedan revisar. Y es, ¿ustedes saben por qué para diagnosticar depresión no se utiliza simplemente una prueba diagnóstica que existen, por ejemplo, el PHQ-9, el GAT-7 o tantas otras pruebas que existen, y se prefiere siempre un profesional de la salud? ¿Saben por qué es el criterio? Aunque se ha demostrado también, así como en la inteligencia artificial, netamente que las pruebas tienen cierta sensibilidad, especificidad y demás, porque siempre el gol estándar es un profesional de la salud, o sea, más allá de la efectividad y demás. ¿Por ahí tienen alguna idea de por qué puede pasar esto? Bueno, si no han revisado, si es que les interesa también un poquito más, van a encontrar que principalmente el criterio es punitivo, porque por ejemplo, para diagnosticar un caso de depresión, otras enfermedades, no le puedes asumir o dar una responsabilidad sobre ese diagnóstico si está bien o mal a una inteligencia artificial, pero a un profesional de la salud sí. Así que se sigue más un criterio punitivo en el sentido en el que es responsable finalmente de la salud de otro ser humano. Y es por ello también que no se logran integrar ese tipo de algoritmos o de ese tipo de estrategias para algunas condiciones más complicadas, como por ejemplo la parte de la detección de depresión o el tratamiento. En ese libro también hay todo un capítulo, por ejemplo, donde se debate justamente la parte del tratamiento de depresión con lo que es, por ejemplo, chatbots, en lo cual se intentan hacer como una especie de de psicoterapia para los pacientes con ese tipo de herramientas. Pero igualmente hay una discusión ética en cuanto a
en qué punto, por ejemplo, es ético dejar que estos chatbots detecten una enfermedad, la traten o den cierto tipo de tratamiento y finalmente integrar también las consecuencias de este tratamiento, porque no toda psicoterapia es exitosa y ese es un aspecto en el cual también se tiene que tener en cuenta. Pero si interesa, por ejemplo, por qué se puede lograr esto, tenemos que integrar también distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, esto de acá es un mapa semántico o un mapa representativo en base justamente a las palabras que utilizan las personas. Por ejemplo, no sé si recuerdan por allá del 2017, creo, 2015, no recuerdo muy bien la fecha, donde se hablaba bastante de la demanda que le hacían a Facebook. No sé si alguno de ustedes recuerda el motivo, que era justamente un poco de ello, de que se había evidenciado que la publicidad que generaba Facebook podía haberse utilizado para el direccionamiento de unas elecciones en un estado en Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se generan, por ejemplo, estos algoritmos? Y aquí es donde viene la investigación cualitativa. Comúnmente, no sé si sepan ustedes, pero eso sí pasa. Nuestros celulares, por ejemplo, los teclados que tenemos para escribir o en nuestra computadora son registrados. Entonces, uno puede tener así el registro de todas las palabras, no necesariamente las voces y demás, como se suele creer que los celulares te graban, pero sí las palabras que utilizan. Por eso es que incluso luego pueden predecir qué palabras vas a utilizar y demás, porque hacen simplemente un análisis de text mining más simple, de donde pueden ver todos esos aspectos. Pero ¿qué es lo complejo después? Que existen formas en las cuales tú puedes tratar de evaluar eso o llevarlo a un análisis de sentimientos, los cuales lo más básico es poder representar si es que las formas en las cuales estás expresando son positivas o negativas, o lo más complicado es esto, hacer una representación semántica de justamente las percepciones o las ideas principales, por así decirlo, que tienes a lo largo de tu comunicación. En este caso, por ejemplo, se utilizaba para poder hacer el diagnóstico de lo que es riesgo de suicidio durante COVID-19. Y se veía, ¿no? De que al utilizar ciertas palabras, veía que las personas podían incluirse dentro de un mayor riesgo de suicidio. Y así como hay esta representación semántica general de una población, también hay una para cada uno de ustedes. Entonces, por ello no se sorprenden que después cuando, por ejemplo, están conversando o algo, luego aparece la publicidad dirigida de algo que estaban hablando, que escribieron y demás. Pasa por eso, porque no necesariamente los tienen que grabar, sino simplemente saber las palabras. Ahora, si quieren eliminar eso, borren todos sus guardados automáticos de historiales en Google, YouTube y demás. Y así se van a librar de eso. Pero si no, pues van a tener justamente esa información disponible o la van a estar proporcionando para generar este tipo de conceptos. Y ahora, esto es, como les digo, lo más simple, ¿no? Tener un reflejo de la orientación, por así decirlo, de los pensamientos que se tiene por parte de un usuario. Lo más complejo y por lo cual se demandó a Facebook era que se demostrara que en base a esto se dirigía, por ejemplo, publicidad, ¿no? Se tenía una publicidad, por ejemplo, de una bebida y la publicidad cambiaba dependiendo justamente de la representación que se tenía de cada persona. Y lo mismo se aplicó, pero más enfocado hacia la parte de elecciones. Incluso también en COVID se vio bastante de por qué justamente las noticias que eran más engañosas tenían mayor, por así decirlo, réplica o interés que aquellas noticias que informaban con cierto grado de veracidad. Entonces, eso también es un gran debate en el cual se toma diversas posturas sobre el rol finalmente que tiene la parte de la inteligencia artificial y nosotros finalmente hasta qué punto utilizamos y accedemos a utilizar este tipo de herramientas. Y eso es principalmente en el área asistencial, pero nuevamente se puede utilizar la parte de la inteligencia artificial en distintas áreas, como la parte de la docencia y gestión, pero más que nada yo me voy a abocar a lo que es investigación, que es como que mi enfoque, ya que, bueno, la parte de docencia imagino que lo habrán revisado un poco más a detalle con anteriores ponencias, viendo distintas herramientas para el aprendizaje. Y la parte de gestión, pues también es otro mundo. No me animaría a revisarlo yo específicamente, ya que también ahí soy de la idea de siempre consultar con un profesional que tenga conocimientos específicos de esta área. Porque es cierto, la medicina nos puede formar para tener habilidades y desarrollarnos como, pero no para ser un gestor, no para ser necesariamente docente, no para ser un investigador. Eso ya requiere también de una formación propia en dichos campos para poder justamente desarrollar conocimientos, habilidades y competencias. En el área de investigación, el ChatGPT ha cambiado muchísimas cosas, ya desde aquellos primeros inicios cuando hubo gente que incluso lo ponía como coautor, y por ahí está esta editorial todavía si es que lo quieren buscar. Y no es la única, ojo, han habido más artículos de ChatGPT,
Pero ahí también entra un debate en cuanto a cómo finalmente se puede utilizar estas herramientas y hasta qué punto, por ejemplo, se tienen adecuadamente integrados los conocimientos en la parte de la ciencia. Por ejemplo, nada más en investigación biomédica se tienen bastante claros los criterios de autoría, que son estos cuatro. Por ejemplo, que una persona o algo o alguien tendría que ayudar en la concepción o diseño de una investigación trabajo o revisar el contenido y aprobar la versión final y compartir responsabilidad del contenido del artículo. Bajo esos preceptos y lo que hemos estado conversando, primero, ChatGPT, ¿ustedes creen que va a ser posible de generar de la nada una idea de investigación? Un poco difícil, ¿no? Hasta de repente le puedes pedir, ¿no? Posibles ideas de investigación, pero como que te ayude a concebir o a generar, por así decirlo, una idea que es ya algo más relacionado a una inteligencia propiamente, no lo va a realizar, sino que es prácticamente una redundancia de lo que tiene como criterios previamente establecidos o lo que ha aprendido a responder. Esto sería como decir que ChatGPT puede crearte un nuevo movimiento artístico de la nada, ¿no? Dadaísmo, cubaísmo, una nueva variante de esos. No, no lo va a hacer. Simplemente va a tratar de abordar o replicarlo en base al conocimiento que ya tiene, lo que ha aprendido. Igualmente, desde que partimos que no puede hacer eso, lo que sí puede hacer es ayudarte un poco en la redacción o revisión del contenido, pero no te va a aprobar o desaprobar esas versiones. Si es que incluso lo forzaras a hacerlo ya, pero no va a compartir responsabilidad por el contenido del artículo, porque como tal no tiene, por así decirlo, una constitución específica en la cual puede asumir ese tipo de responsabilidades, no solamente en la parte, por ejemplo, asistencial, sino también en la parte científica. Por ello fue que se desacreditó el hecho de poder colocar a ChatGPT como un coautor. Y hay hasta usos más avesados en donde, por ejemplo, habían artículos, casos, reportes y casos sobre todo, que es donde pasa esto que les menciono, en donde se utiliza, por ejemplo, ChatGPT para escribir párrafos enteros de la discusión y demás. Y aquí donde pueden encontrar, por ejemplo, es una respuesta copiada y pegada tal cual de ChatGPT. Y es justamente incluso la misma introducción del tipo de respuesta que te proporciona justamente la interfaz. Y por ello fue removido de esta revista también este reporte de caso. Pero es también un ejemplo de dónde se utiliza mal la inteligencia artificial, que no niego que se pueda utilizar para redactar, pero nuevamente en estos casos, ese tipo de estadios que tenemos de herramientas de inteligencia artificial no tienen esa capacidad de generar desde cero un contenido, sino pueden hasta mejorarlo. Por ejemplo, en la parte de redacción nos pueden ayudar a mejorar aspectos de gramática, contenido, concisión y demás consideraciones para tratar de tener un texto más pulido. Pero ni siquiera así van a poder tener nociones del estilo, que por ejemplo un ser humano sí se puede dar cuenta al estar entrenado en estas áreas cuando por ejemplo tenemos un adecuado hilo de argumentos, cuando es coherente y no solamente gramaticalmente adecuado lo que estamos redactando, cuando podemos incluso utilizar algunas formas de presentación de las ideas para tratar de hacerlo más interesante, cosas que finalmente lastimosamente o lamentablemente no nos enseñan en medicina como deberían, ya que no nos forman tampoco para la parte de redacción. Y finalmente vemos también este tipo de consecuencias. Ahora, pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar en más áreas. Por ejemplo, ChatGPT ha demostrado también bastante utilidad en lo que es el análisis de datos o data science, no solamente en el análisis estadístico. Por ejemplo, ustedes les pueden solicitar que les enseñe a hacer un análisis de supervivencia en RStudio y tranquilamente ChatGPT, como ven, te puede mandar ahí cuáles son los paquetes, cuáles son los códigos y te empieza ahí a entrenar. Incluso actualmente los bootcamps que te enseñan a hacer análisis de datos integran ya completamente ChatGPT para poderte aprender o enseñar. Y es cierto, no va a ser 100% preciso porque también yo, por ejemplo, en mi práctica cotidiana como médico investigador desarrollo distintos enfoques de análisis de datos para mis diferentes investigaciones. Pero ahí es donde también, por ejemplo, uno se da cuenta al tener cierta experiencia que sus enfoques de análisis son muy básicos, comete varias veces errores, obviamente no conoce las últimas actualizaciones que existen para hacer los códigos más eficientes o más directos. Y es finalmente lo que se tiene. Es una herramienta útil, sí, pero no va a ser un reemplazo como tal.
Lo que sí es que, por así decirlo, cambia las reglas del mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, antes había bastante oportunidad para los que eran Data Science Juniors, que eran los que recién están aprendiendo toda esta área y que tenían cierto grado de conocimiento, proyectos para aprender y desarrollar. Y ChatGPT prácticamente como que bajó todo eso y ahora directamente piden un nivel mucho más avanzado porque los aspectos que son más básicos se pueden abordar con esto. Ahora, nuevamente, no es que ChatGPT tú le vas a poner tu base de datos y le vas a decir analízala y lo va a analizar, como algunas publicidades tendenciosas te suelen decir. No, no pasa eso. Lo que puede hacer ChatGPT en estos casos es tratar de darte directivas, porque nuevamente todo parte de que tú tengas un conocimiento en el área para que a través de las herramientas de inteligencia artificial lo puedas mejorar y optimizar, pero no va a hacerlo desde cero para darte finalmente todo el resultado. Todavía no hemos llegado a ese estadio. Por ejemplo, un área donde próximamente, y estoy seguro que se va a lograr integrar todo esto, va a ser en la parte de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Porque igualmente, todo estructura en cuanto a que pueda funcionar como una inteligencia artificial obedece a que se pueda plantear con un algoritmo y una serie de pasos bien definidos como los que se tiene para una revisión sistemática y metaanálisis. Desde un simple planteamiento en el cual, por ejemplo, nosotros podemos definir una pregunta de investigación hasta una serie de pasos en donde hacemos una revisión de la literatura disponible en distintas bases de datos bibliográficas y en lo cual existen herramientas que nos pueden ayudar, como por ejemplo Quarto, también tenemos lo que es Scholarly, que son herramientas, la primera para búsqueda bibliográfica con inteligencia artificial de verdad integrada, y el otro que es una herramienta que te permite sintetizar artículos científicos, no en un concepto de, por así decirlo, sintetizar los aspectos más profundos o debatibles, sino tratar de tener una hilación de las ideas principales y hacer una revisión más general que te permita optimizar también el proceso de identificar si es que este artículo corresponde a la pregunta de investigación que estás intentando responder o no. Posteriormente, también la colección de todas estas referencias, también hay herramientas como Ryan y demás que también integran algunos algoritmos que te ayudan justamente a ampliar, por así decirlo, mejorar el proceso de selección o filtro. Y muchas, incluso guías para la redacción de revisiones temáticas actualmente reconocen que estas herramientas se pueden utilizar y simplemente se deben explicitar a la hora de publicarse. Posteriormente, la evaluación de la calidad es uno de los aspectos en donde, por así decirlo, más complicaciones se está teniendo para integrar esto, pero poco a poco también se está logrando, porque nuevamente todo esto se puede automatizar en una serie de pasos y también tiene una serie de estructuras y herramientas incluso que evalúan la calidad, que no están automatizadas, pero que ya poco a poco se está trabajando. Incluso hay un grupo en Australia que está viendo toda esta parte de revisiones sistemáticas con IA. Y finalmente lo que es la redacción, que como digo, también basándonos en que muchos de los tipos de investigaciones en salud tienen también guías estructuradas para la redacción, también es más sencillo en base a ello solicitar cierto tipo de desarrollo de contenido. Nuevamente, esto no va a ser perfecto, no va a ser lo mejor, va a tener que ser siempre verificado, pero igualmente es un gran avance para poder tratar de generar mayor síntesis de evidencias que nos permita utilizarlo en distintas áreas o campos de conocimiento y de esa manera también mejorar la salud de la población. Pero todavía estamos como que un poco iniciando toda esta etapa. Si les interesa revisar más, por ejemplo, de estos ánimos que siempre se suelen tener sobre la revolución de la medicina, les recomiendo este libro de Ronald Gertz, que es uno de mis favoritos, Sanar el Mundo, ya que esta visión, al menos que se tiene, es interesante analizarlo desde la antropología, en donde muchas veces se cree que muchos de los cambios que se va a dar en la humanidad suele ser siempre por los conocimientos o los nuevos descubrimientos. Lo mismo se pensaba en el siglo XIX. Se pensaba también que con los descubrimientos de Elixir, de Bart Jenner, de Pasteur, de John Snow, de Robert Koch, se iba a mitigar, por así decirlo, gran parte de las enfermedades, ¿no? Porque si tienes vacunas, pues cómo van a seguir existiendo enfermedades. Si tienes un tratamiento para erradicar una enfermedad, puedes tranquilamente acabarlo en toda una población. Pero ¿qué es lo que veíamos en la realidad? Que esto no siempre ocurría así. Lo que en verdad se daba era que las distintas relaciones sociales que se tenían en distintas comunidades y también grupos, pues obviamente impedía implementar esto al 100%, ya está en la actualidad. Por eso es que vemos el resurgimiento de algunas enfermedades que ya se habían erradicado a través de programas de inmunización. Igualmente con la inteligencia artificial pasa algo similar, en lo cual
por así decirlo, hay un gran ánimo en el cual también se intenta buscar que esto sea un gran avance, que lo es innegable, pero se intenta vender como que la cura a todas las finalmente males o a todos los problemas que tenemos en la medicina, cuando en realidad los problemas que tenemos en muchas de estas áreas o campos del conocimiento tienen que ver más que nada con el enfoque en cómo desempeñamos esta actividad, que simplemente las herramientas o los recursos que utilizamos para ello. En este caso, por ejemplo, yo les pregunto si creen que todo ese ideal humanista que se tenía en esas épocas para el desarrollo de ese tipo de conocimientos, investigaciones y demás, actualmente se han visto completadas. Si es que, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de antibióticos, antirretrovirales y tantos otros, finalmente, formas de tratar enfermedades han permitido que la medicina sea más humanitaria, que en lugar de enfocarnos en las enfermedades o en las patologías, podamos retornar a ese rol humanista necesario y más que demandado por la población. Muchas veces no pasa, incluso al contrario, simplemente por así decirlo, muchos de los roles médicos se han abordado o abocado simplemente a poder justamente responder, hacer las demandas específicas en lo que es dar tratamiento, abordar la enfermedad y simplemente pues dar lo mínimo al paciente indispensable y chao. Entonces, nuevamente, eso también es una reflexión hacia los roles no explícitos que tenemos en la parte de la medicina, pero sí eso es lo que podemos hacer desde un enfoque humanitario, porque el problema está en que no nos damos cuenta que a futuro es cierto, probablemente una inteligencia artificial, ahora no, pero en algunos años logre reemplazarnos tranquilamente en actividades como el diagnóstico, sin ningún problema, o incluso en actividades que se piensa que no, pero sí, como la parte de las cirugías, tranquilamente. Pero ahí es donde justamente vuelve, ¿cuál es el rol entonces de un médico si no está determinado por estas actividades? Y ahí es donde nuevamente tenemos que retornar a las bases fundamentales de lo que es la medicina, que es principalmente un espíritu humanista, donde una máquina podrá diagnosticarte mejor, podrá operarte mejor, podrá darte mejor información sobre tu enfermedad, pero no puede consolarte cuando tú tienes un diagnóstico el cual no quisieras tener. No puede hacer ese manejo emocional de todos los aspectos finalmente que sí puede hacer un ser humano. Y es ahí donde justamente podemos encontrar una salida y hay todo un análisis antropológico incluso del rol que tenemos que tener los médicos frente a todo ese tipo de avances y en general la integración de distintas tecnologías actualmente en el siglo XXI y un amplio debate ético también. Pero ahí justamente es donde entra muchísimo lo que le estoy comentando, en donde podemos nosotros reforzar bastante ese tipo de pensamiento para lograr tener también una perspectiva crítica. Porque es cierto, podemos ver como que, no sé, no he estudiado medicina yo para eso, ¿no? Pero también es una invitación a que puedan reflexionar finalmente sobre cómo las diversas tecnologías que existen actualmente van a cambiar todo lo que tenemos como establecido. Y también más en Perú, porque muchos de los esquemas en los cuales se desarrolla medicina también están bastante desactualizados. Pero es finalmente una invitación a que ustedes también puedan reflexionar, investigar, revisar, analizar y finalmente integrar. Porque es cierto, pueden tranquilamente desarrollarse como médicos de espaldas a toda esta serie de avances y conocimientos, no hay problema. No necesariamente por ser médicos tienen que desenvolverse en todas estas áreas, investigar, gestionar, enseñar, pero siempre es aplaudido o bastante beneficioso que puedan tener como que cierto interés en todas estas áreas para que también puedan complementar y tener un mejor desenvolvimiento en lo que es su actividad médica cotidiana. Porque, como les mencionaba, no quiere decir que el hecho de que no sepan investigar, por ejemplo, que no van a ser buenos médicos. Pero si saben investigar y además son buenos médicos, créanme que esas actividades se refuerzan entre sí. Igualmente con las otras áreas, en cuanto a la gestión, a la docencia y demás, porque es una forma más holística de ver la función o el rol médico que tenemos en distintos ámbitos. Así que nada, eso es lo que quería comentar con ustedes, agradecerles igualmente su atención y si tienen alguna duda o consulta en particular, pues más que bienvenido para poderla abordar.
Ok. Entonces, chicos, vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a detener la grabación. Ahora sí. Chicos,